Eso es lo que nos permite la PNL. Y aquí vamos a entrar a la parte más linda de esta conferencia, la parte, obviamente estoy dando mi opinión, mi mapa, y es la parte de las creencias. Y aquí está la frase favorita mía de programación neurolingüística. El primer libro que me leí de PNL me enseñó esta frase: si lo crees, lo creas. ¿No les parece hermosa? Si uno pudiera, con tus creencias, crear tu realidad. Es decir, si tú quieres crear algo, primero créelo como cierto. Steve Jobs creía que en este tamaño se podían meter 1000 canciones, a pesar de que todo el mundo se fue en contra de él. Las personas llamadas locas tienen una cualidad todas, y ahora vamos a mencionar 7 creencias que tienen todos los triunfadores. Y era la siguiente: a pesar de que todo el planeta esté en contra de ellos, ellos tienen una fe inquebrantable en ellos mismos. Son personas que creen en sus capacidades y en lo que pueden lograr. Entonces, imagínense una persona que se crea que no hay nada imposible en la vida, todo lo que pueda crear. Entonces, por eso esta frase me encanta. Entonces vamos a empezar con la parte de las creencias, y las creencias no es más que fe, es la fuerza rectora del comportamiento más poderosa. Incluso las personas, aquí no vamos a hablar de religión por supuesto, pero las personas que son religiosas saben que desde pequeños nos enseñan el poder que tiene la fe, hasta de mover montañas, en fin. La interpretación sobre lo que quiso decir el gran maestro ahí, pues no es de nuestra conversación en este momento, pero lo que sí nos logró transmitir él es que la fe tiene una capacidad de crear las cosas de verdad impresionantemente grandes. Por ejemplo, ¿han escuchado el efecto placebo? Siglo pasado se tomó una población de personas que sufrían de gastritis, se dividió en dos y tomaron un medicamento que era no más que agua. Entonces a un grupo le dijeron: señores, hay un medicamento que está en pruebas, no sabemos si es efectivo o no, si quieren participar de este experimento, bien puedan. Entonces sí, todos participaron, entonces se consumieron el medicamento. Al otro grupo le dijeron: señores, traemos un medicamento de Alemania que está totalmente probado por su eficacia. ¿Quieren participar? Por supuesto, vamos a probarlo. Del primer grupo se curaron el 25% de las personas con agua. Impresionante. Pero del segundo grupo, adivinen cuánto se curó. El 70% de las personas. Entonces, ¿cómo era posible que con algo que no tenía ninguna propiedad química se pudieran curar efectos de la salud? En PNL aprendemos que el cerebro se limita a hacer lo que le dicen. Es decir, esa persona se dijo que era un medicamento impresionantemente bueno, alemán, pues no le quedó otra de crear la realidad que había creído de antemano en su cerebro. El efecto nocebo funciona al revés. Algo que tal vez no tenga efectos malignos, pero tú crees que te va a hacer daño, puede terminar haciéndote daño. Ha pasado muchas veces incluso que personas que creen que están embarazadas, ¿qué empieza a sucederle a su cuerpo? Sin estarlo, ¿verdad? Empiezan se les va el periodo, empiezan incluso, no sé si han escuchado que se les infla el abdomen. Sí, empiezan a darle náuseas, mareos, en fin, les da antojos de toda clase de formas que empieza a reaccionar su cuerpo por la creencia que tienen. Si lo crees, lo creas entonces. ¿Se dieron cuenta que el principio, la primera diapositiva, tenía un abejorro pintadito ahí? ¿Alguien se preguntó por qué? Bueno, el abejorro es un animal muy interesante porque los ingenieros que saben de aerodinámica se han puesto a estudiarlo y han encontrado que, dada la geometría que él tiene, toda redondita, y la frecuencia con la que bate sus alas, él viola las leyes de la aerodinámica. Es decir, basado en su geometría y en la física de la aerodinámica, él no debería volar. Terminamos diciendo con respecto a él que afortunado es el abejorro de no saber nada de aerodinámica. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si él supiera de aerodinámica? ¿Cómo lo haría? Se dice de que si una secuoya tuviera, ¿saben cuál es la secuoya? El árbol más alto del mundo. Dicen, pues no sé, tengo entendido eso. Si una secuoya tuviera mentalidad de humano, no crecería más de 1,80. Sí, también, porque lo cree, si lo cree en su vida, ¿verdad? Poder Sin Límites tiene un ejemplo que me encanta como profesor, y es de un estudiante brillante que se quedó dormido en clase. Entonces, este estudiante se quedó dormido y cuando se despierta ya todo el salón estaba parado, que quería irse de clase, se había acabado la clase. Y entonces, él vio en el tablero 2 ejercicios.
copiados por el profesor. Y el miércoles la tarea, y la copió rapidito, y se fue para su casa. La siguiente clase era una semana después. Entonces, él se puso esa noche a hacer la tarea, a darle con los 2 ejercicios, y ese día no pudo, y se sentía mal porque se había quedado dormido, era culpa de él. Al siguiente día dándole, pasó los 6 días dándole a la tarea, y logró hacer solo uno de los 2 ejercicios, y llegó totalmente cabizbajo a la siguiente clase una semana después. Profesor, qué pena, la verdad es que yo me quedé dormido y no pude hacer la tarea, solamente pude hacer uno de los 2 ejercicios. Y el profesor se asombra. No, eso no era una tarea, eran 2 ejercicios que no tienen solución. 2 ejercicios imposibles. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué lo logró hacer? Porque no lo sabía. Si tú crees que algo es imposible, pues no lo vas a intentar, sencillamente, así de fácil. Entonces él era un estudiante bueno, se sentía mal, la pesadez en la mente le empezó a trabajar y logró hacer por lo menos uno de los 2 ejercicios supuestamente imposibles. Imagínate esta situación. Imagínate un limón en el que tú lo cortas y se ve todo jugoso, así totalmente mojadito y totalmente ácido. Exprímelo así en tu boca y trágatelo. ¿Qué sientes? ¿Salivas? Si eres como la mayoría de las personas, salivas, ¿verdad? ¿Sabes por qué salivas? Porque si estuvieras de verdad comiéndote el limón, el cerebro manda la señal a las glándulas salivares de que tienen que producir saliva para compensar el pH, que no te tiene que dar gastritis, ¿verdad? Pero el cerebro no sabe que no nos estamos comiendo el limón. El PNL les enseña de que el cerebro confunde realidad con imaginación. El cerebro se está imaginando que come el limón, entonces prepara su cuerpo físicamente para comer el limón. Cuando vemos una escena erótica, ¿qué nos pasa? Nuestro cuerpo se excita como si fuéramos a tener una relación sexual, pero el cerebro no sabe que no la vamos a tener, simplemente la estamos viendo. ¿Por qué entonces nos excitamos? Porque si lo crees, lo creas. Ahora bien, pensemos en lo siguiente. Y esto tiene que ver con la ley de la atracción, que más adelante recomiendo un par de libritos. Y es el siguiente. Ellos dicen, bueno, si tu cerebro confunde realidad con imaginación, utilicemos eso a nuestro favor. Lo que tú quieres que sea tu realidad, ponlo primero ¿dónde? En tu imaginación. Entonces, primero créelo para luego crearlo. Si lo crees, lo creas. Y ejemplos abundan. Salvador Dalí es ¿alguien ha escuchado sobre él? Creador del surrealismo. ¿Han visto sus trabajos? Impresionante, ¿verdad? Bueno, les tengo una anécdota de él. Resulta que Salvador Dalí, cuando tenía 7 añitos, y cuando uno lleva esos dibujos, esos mamarrachos que le lleva uno a los papás, mira lo que es en el colegio. En una ocasión, él le llevó un dibujo de esos a la mamá, y la mamá, teniendo él 7 añitos, le dice, Salvador, pintas como solo los dioses lo saben hacer. Y él se quedó, soy un dios, pinto como los dioses. Y la mamá le reforzó esa creencia de que pintas como solo los dioses lo saben hacer. Y él toda su niñez y su infancia y su adolescencia creció pensando en que pintaba como los dioses. ¿Qué creó él? El surrealismo. Si ustedes ven sus obras, eso es lo que refleja él. Toda su vida lo creyó. Y era una persona de verdad, como decíamos de Steve Jobs, una persona que tenía una confianza impresionante en sus habilidades. De hecho, otra anécdota lo relata él mismo. En una ocasión iba llegando a Los Ángeles en un avión y en la aduana le preguntaron, maestro Salvador Dalí, ¿tiene algo de valor con usted? Y él entonces se paró y dijo, ¿qué más que esto? Era una persona que se consideraba de verdad impresionantemente dotada y capacitada, pero él mismo reconoce que fue su mamá desde pequeñito la que le reforzó esa creencia durante toda su vida. Imaginemos que a nuestros niños les reforzáramos creencias positivas desde que están pequeñitos, y a nuestros adolescentes en la universidad y en el colegio. ¿Cómo crece un niño cuando desde pequeño le dicen no sirve para nada? Creyendo que no sirve para nada, ¿qué podrá crear en su vida? Tú no eres bueno para las matemáticas. Es que en la familia nunca hemos sido buenos para... Completen cada uno su caso. Imagínense que nosotros tuviéramos presente la capacidad que tienen las palabras de crear la realidad, y nosotros pudiéramos ser muy juiciosos y rígidos con las creencias que les infundimos a los niños.
nosotros docentes, que tenemos una responsabilidad gigante, ¿qué clase de expresiones les refuerzas a tus estudiantes? Esta no es tu carrera, ten cuidado. O esto no es para ti. ¿Cómo puedes cometer ese error de esa clase? Bueno, pensemos en la capacidad que nosotros tenemos como padres, como amigos, como docentes, para reforzar creencias que pueden terminar siendo potenciadoras o limitantes, como vamos a ver enseguidita. Las creencias podemos definirlas como planteamientos internos que filtran nuestra comunicación con nosotros mismos. Filtran, ahí está la clave. ¿Por qué? Porque piensa en esto. ¿Qué pasaría si yo les cuento una experiencia personal? Esto me pasó a mí teniendo 8 años. Yo toda mi vida tuve sobrepeso. Yo empecé apenas hace 2 años a hacer deporte y pesaba 96 kilos. Y yo me pregunté en algún momento de mi vida, ¿por qué yo nunca he practicado deportes? ¿Por qué siempre he tenido sobrepeso? Y empecé a hacer retrospección y me di cuenta que la razón estaba en una conversación que tuve en tercero de primaria, teniendo 8 añitos, con mi profesora de tercero de primaria. Resulta que habíamos jugado un partido de microfútbol, recuerdo todos los detalles de ese partido. Tanto así que en el último minuto yo me comí el gol que nos hubiera dado el empate. Y entonces, como a mi equipo lo eliminaron por mi culpa, yo me puse a llorar, niño de 8 años. Y entonces mi profesora, que me apreciaba mucho, me dijo, Espitia, ¿por qué lloras? No, profe, porque mi equipo lo eliminaron por mi culpa. ¿Y saben qué me dijo ella? Tranquilo, Espitia. Todo el que es bueno en matemáticas es malo para los deportes. Ahora bien, ¿cómo creen que me sentí yo? ¿Cómo creen que me sentí cuando me dijeron eso? Dejé de llorar, claro. Entonces dije, por lo menos soy bueno en matemáticas. Sí, por lo menos soy bueno en matemáticas. Entonces, ¿pero qué sucedió de ahí en adelante? Sucedió que vino cuarto, quinto, sexto, todo el bachillerato, y cada vez que yo intentaba hacer algo de deporte, que voleibol, recibir la mano, o lanzar el balón de baloncesto, o batear, o patear el balón de fútbol, ¿qué me pasaba? Cuando yo al principio no lo lograba, como nos pasa a todos cuando intentamos algo diferente, al principio no somos buenos, al principio no tenemos habilidades desarrolladas, pero entonces ¿qué me pasaba a mí? Yo no lo seguía intentando, ¿por qué? Porque yo era bueno en matemáticas. Entonces, eso que mi profesora me dijo con mucho amor para tranquilizarme, terminó siendo una creencia que me limitó durante toda mi vida y que me metió en una zona cómoda. Una zona que me impidió esforzarme para demostrar que eso no era cierto. Obviamente yo como niño de 8 años no tenía forma de saber que eso no era cierto. Y como esa creencia se reforzó toda la vida, porque cuando yo no lo intentaba, me volvía más malito en deportes y esa creencia se volvía como una bola de nieve, que cuando ya yo tenía 30 años me veía con 96 kilos, 33% de grasa. Y yo decía, ahí está la razón. ¿Cómo? Así es, no solamente me comí el gol. Entonces, con el tiempo, entonces, yo me puse a pensar, bueno, eso será cierto, eso no será, eso tal vez no, puede que no sea cierto. Hasta que una persona que es un gran amigo hoy me dijo, Espitia, tú no corres. Y me dijo, yo estaba saliendo de una depresión, me dijo, listo, vamos a correr. Y corrí ese día casi me ahogo, como un asmático, ese día aquí en la pista de atletismo de la universidad. Y bueno, para resumir la historia, me invitó a una carrera, corrí la carrera, segunda carrera 10 kilómetros, 20 kilómetros, corrí mi primera maratón, después con el tiempo, ahora corro ultramaratones, estoy planeando correr un Ironman. ¿Y dónde quedó la creencia entonces? Bajé 26 kilos comiendo saludable, en fin. ¿Dónde quedó esa creencia de que el que es bueno en matemáticas no puede ser bueno en deportes? Ahora te pregunto, ¿cuántas creencias tal vez traigas desde pequeño? Que tal vez no sean como ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Tal vez has pensado siempre, o estás seguro que ahí dice eso, pero debes recordar, como dice la premisa fundamental de la PNL, el mapa no es el territorio. Esa representación, esa creencia que tienes tal vez no sea el territorio, la realidad. ¿De dónde vienen las creencias? Primero, por supuesto, de nuestro ambiente, el ambiente en el que nosotros crecimos. En mi caso, mi profesora de primaria, mis papás, en fin. Los acontecimientos que hemos tenido en el pasado. ¿Qué tal que nosotros hayamos intentado hacer algo repetidas ocasiones y nos hayan salido mal varias veces? ¿Qué tal Thomas Edison? Aquí, me faltó hablar de Thomas Edison. Ustedes conocen la historia de que mamá, aquí te trajo la profesora una nota y la profesora la leyó y la guardó. ¿Qué dice mamá?
dice que en este colegio tú eres muy inteligente, hijo, y no te pueden seguir aceptando aquí. Entonces tenemos que cambiarte de colegio. Lo cambiaron de colegio. Thomas Edison se convirtió en una persona famosísima por crear lo que nosotros conocemos hoy como las bombillas incandescentes. Y con el tiempo, después de que su mamá muere, él encuentra la supuesta notica, y la notica lo que decía era que él era un niño que le habían diagnosticado capacidades inferiores a sus compañeritos y que no podían seguirlo atendiendo. ¿Qué hubiera sido de él sin esa mamá? Esa creencia no permitió que se la reforzaran, esa creencia del colegio. Ella dijo, no señora, no me van a decir de que mi hijo no tiene esa capacidad, vamos a cambiarlo y les refuerzo creencias diferentes. Esta persona era terca. No sé si ese cuento de que lo intentó 5.000 o 10.000 veces la bombilla para que surtiera el efecto adecuado o para que funcionara es cierta. Pero lo que sí sabemos, imagínense cuando llevaba, no sé, 100, 200 intentos y los amigos le decían, ya, me tienes aburrido con ese cuento de la bombilla, eso no va a funcionar. Y ya nadie creía en él. De hecho, no sé si saben que la comunidad científica lo rechazó. Él incluso fue rechazado y él siguió con su obsesión de su bombilla. Y entonces cuando lo intentaba de una forma adicional y no lo lograba, le decían, viste, has fracasado una vez más. Él decía, no he fracasado, he encontrado una forma más de cómo no hacerlo. Decía esa forma. La forma como él, las personas de éxito, la forma como ven los fracasos, los supuestos fracasos, estos son totalmente diferentes a la forma como nosotros los vemos. Las personas de éxito pensamos que nosotros o tenemos éxito o aprendemos cuando aprendemos algo. Esas son las dos posibilidades. Con los conocimientos, a veces los libros y las películas que nosotros nos vemos pueden reforzar creencias limitantes o potenciadoras y representarse mentalmente el futuro. Esto tiene que ver con la ley de la atracción. Si lo crees, lo creas antes. Y aquí voy a recomendar 2 libros. Este libro, Deja de ser tú, el segundo libro más espectacular que me he leído este año. ¿Por qué? Porque bueno, yo al principio cuando empecé a leer sobre la ley de la atracción, de hecho, miren, ahí tiene un mantra, dice, la mente crea la realidad. Justamente eso, si lo crees, lo creas. Y este libro tiene algo espectacular, que además de mostrar cómo puedes tú dejar de ser tú mismo, quieres cambiar algo de tu personalidad, quieres cambiar algo de tus creencias, quieres cambiar algo de tu conducta, este libro te puede ayudar. Ahora bien, y está dividido en 3 partes, la tercera parte es maravillosa, porque yo hoy día, a mí siempre me he sentido inclinado por la cultura oriental y por la meditación, pero yo no sabía meditar, lo aprendí en ese libro. Hoy la media hora aproximada que dedico a la meditación, se la debo a ese libro, entonces de verdad que lo recomiendo, es de verdad espectacular. Y cuando quería recomendar un libro para leer sobre la ley de la atracción, el libro más conocido es El Secreto, pero a mí me gusta más este, que es de Camilo Cruz, porque aquí está el ejemplo del limón, entonces por honor a él, entonces recomiendo este libro. La ley de la atracción se llama Mitos y verdades sobre el secreto más extraño del mundo. De verdad espectacular también ese libro.